Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos doctores en comunicación para conversar sobre dos importantes temas. Isabel Pavés nos hablará sobre la difícil inclusión digital en algunos lugares del país. Y Sebastián Valenzuela nos contará las causas de la desinformación y cómo ésta nos puede llevar a tomar malas decisiones. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestra Noche Nerd. Soy Magdalena Cousiño Rasmilich y les doy a todos la bienvenida a nuestro programa en NTV, Nuestra Señal Cultural. Esta noche vamos a tener una noche que vamos a hablar de comunicaciones, pero no de comunicaciones desde el punto de vista teórico, teoría de la comunicación, no. Vamos a hablar del acceso y el universo que nos movemos dentro de las comunicaciones. Cómo te mueves y cómo entiendes en esta infinita cantidad de información, cómo te puedes desenvolver en él, cómo vas a navegar este océano. De eso es lo que vamos a hablar esta noche y para eso tenemos dos fantásticos y maravillosos y encantadores invitados que nos van a explicar todo esto en un lenguaje que todos podamos entender y acceder y conversar y participar y iluminar nuestra cabeza. Bueno, vamos a empezar. Invitar primero a Isabel Pavés. Ella es doctora en comunicaciones en el London School of Economics, ¿ya? Es profesora asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Estudió periodismo en la Católica y tiene un máster en antropología en la Chile. Es tan fanática de Friends que aprendió inglés poniéndole subtítulos a los capítulos. O sea, se lo sabe de memoria, ¿ya? Se está al día con el universo Marvel y fue testigo, además, de una boda real. Explícame eso, por favor. Fui testigo, no invitada, tengo que aclararlo. ¿Pero la viste pasar? La vi pasar, sí. ¿A quién? A Kate. ¿En serio? Sí. Con William. Sí. ¿Y le viste el vestido? Todo. Sí. No, había que estar unos días antes, eso sí, para tener mejor vista. Yo fui el mismo día, ¿no? ¿Pero lo viste? Sí. Emocionante. Bueno, gracias Magdalena, por favor. Gracias también a todo el equipo por darme la oportunidad de poder hablar un tema que está mucho más invisibilizado, como es el uso de las tecnologías y sobre todo de Internet en las zonas rurales de nuestro país y en especial en las zonas rurales aisladas. Lo que yo les voy a contar hoy día es parte un poco de una investigación que llevamos haciendo hace unos 8 años atrás con una gran amiga y destacada investigadora, Teresa Correa, de la UDP, que es directora de investigación allá. Y bueno, hemos accedido a algunos fondos de investigación donde hemos podido viajar, conocer, entrevistar, encuestar personas de zonas rurales que han recibido hace muy poco conexión a Internet. ¿Ya? Entonces, lo primero que les voy a contar es una anécdota que nos pasó visitando una localidad desértica. Yo creo que estaba a unos 120 kilómetros, cualquier otra ciudad cercana. Y bueno, sabíamos que había una antena que les había puesto Internet hace muy poco. Llegamos a ese lugar y no veíamos la antena. Comenzamos a hacer algunas entrevistas, hablamos con líderes de la comunidad. Y cuando íbamos llegando a la escuela, vemos como esta columna llena de madera. Y nos contaron en la escuela que finalmente ahí estaba la antena. Lo que pasa es que como estaba a unos 20-30 metros del colegio, la gente de la comunidad estaba muy asustada porque pensaban que la radiación podía ser dañina para los niños. No había mucha información. De la noche a la mañana apareció la antena, entonces finalmente lo que decidieron fue hacer una colecta y colocar madera para proteger de alguna manera a la comunidad. Y eso es básicamente lo que nosotros estudiamos. No es solamente esta idea de la tecnología como una tecnología estática que de repente te llega el acceso a la conexión a Internet, sino qué es lo que hacemos con ella, cómo cambia las dinámicas familiares, cómo cambia culturalmente las distintas formas que nosotros accedemos y nos comunicamos con los demás. Bueno, y el objetivo de esta charla, o por lo menos lo que les quiero contar hoy en día, es parte de lo que hemos aprendido nosotros de estos cambios en las zonas rurales. ¿Por qué esto es importante? Y aquí quiero dedicarle un minuto. Porque si bien estamos rodeados de aparatos tecnológicos, ¿ya? Y estamos muy digitalizados, esto es más bien un proceso, ¿ya?
que ha traído algunos cambios en nuestra vida diaria y también hace cambios en las dinámicas sociales, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que de alguna manera nosotros podamos detenernos y empezar desde las ciencias sociales también a mirarlo con otros ojos y a entender cuáles son las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas, ¿ya? A lo largo de nuestros estudios hemos podido ver, por ejemplo, algunos cambios cuando tenemos alumnos de zonas rurales que se enfrentan, por ejemplo, a exigencias educativas en grandes urbes. Hemos visto también el uso de tecnología en familias migrantes, separadas por las distancias y gracias a las redes sociales pueden mantener sus dinámicas familiares. Y también en las zonas rurales nos ha tocado ver cómo grupos de jóvenes, por ejemplo, suben a un cerro o a la montaña, los que tengan más cerca de la señal, para poder estar conectados, siendo que la gente abajo del pueblo los mira con cara de ¿qué estás haciendo? O incluso localidades que no tienen acceso a electricidad, tienen acceso a internet, entonces se ven en el debate de conecto el cargador o enchufo el refrigerador. Y esas son algunas de las realidades que nosotros hemos visto hoy en día. Y en los medios de comunicación, en la discusión pública se habla mucho de la brecha digital. Pero nosotros cuando estudiamos esto preferimos hablar de inclusión digital. ¿Por qué? Porque brecha habla como de división, ¿ya? Como de blanco y negro, los conectados y los no conectados, los que tienen acceso, los que no tienen acceso, los que tienen habilidades, los que no tienen habilidades. Pero el problema de verlo tan blanco y negro es que desde las ciencias sociales a nosotros nos interesan los grises. ¿Ya? Nos interesan como estos distintos accesos a la tecnología, estos procesos en los cuales las personas van incorporando esto a su vida diaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos podemos tener tal vez un aparato bastante genérico como un celular inteligente, por ejemplo, un smartphone. Pero, ¿qué aplicaciones le colocamos? ¿Qué carcasa tiene? ¿Cuánto tiempo lo usamos? ¿Tenemos libertad de uso o tenemos horarios y restricciones? Todos esos grises son importantes para entender cómo nosotros vamos entendiendo la tecnología y cómo va haciendo cambios en nuestra vida diaria. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría de la domesticación, que usa la misma palabra, por ejemplo, como quien domestica un perro o un gato, que nosotros vamos domesticando los aparatos tecnológicos, los vamos haciendo nuestros finalmente. Y eso es lo que parte de lo que nosotros estudiamos. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de unos autores que se llaman Miller y Slater, que dice, si quieres entender la tecnología, no partas por ahí, parte por los usuarios, ¿ya? O sea, en la medida que nosotros podamos ver las expectativas de uso, las necesidades de las personas, ahí podemos entender cuál es el rol que esta tecnología va jugando en la vida de las personas. Entonces, nosotros como académicas, como investigadoras, no juzgamos a la tecnología, no decimos esto es bueno o malo per se, sino que lo vemos como una herramienta que está siendo usada de distintas maneras en distintos contextos. Pensemos, por ejemplo, en un auto, ¿ya? La tecnología es como un auto. ¿La práctica hace al maestro? Sí. ¿Le pasaría las llaves del auto a un niño de 5 o 6 años? No lo sé. ¿Por qué? Porque tengo que saber de límites de velocidad, tengo que saber que hay peatones, tengo que saber las normas del tránsito. Y eso es un poco lo que pasa con la tecnología, que tenemos también que entender el contexto en que se inserta para no hacernos daño a nosotros mismos o hacerle daño a las demás personas. ¿Y por qué estudiamos esto en el mundo rural? Generalmente se habla del mundo rural como del polo opuesto del mundo urbano, ¿ya? Pero en realidad no es que sean polos opuestos del urbano y del rural. De hecho, las preocupaciones de un padre del mundo rural es bastante parecida en el uso de tecnología a las preocupaciones de un padre del mundo urbano. El tema es que en el mundo rural hay códigos culturales que son distintos, ¿ya? El valor de los vecinos, ¿ya? Conocer los nombres de las personas que viven alrededor mío, el valor de la naturaleza, el respeto por los animales. O sea, hay hartas cosas en el entorno cultural que lo hace un lugar muy rico para ver cómo la tecnología va entrando, abriendo puertas y también generando algunas tensiones, ¿ya? Entonces, la tecnología y cómo se va expandiendo en nuestros lugares para nosotros como cientistas sociales es muy interesante de poder estudiar y nos invita como a repensar las tecnologías desde el punto de vista del contexto y del usuario. Otro aspecto importante es que mientras más aislada está la comunidad, más cohesionada es. Y en estos lugares es donde nosotros más hemos encontrado evidencia de que la tecnología es visto como algo como disruptivo, ¿ya? Y aquí viene el rol de los niños. La evidencia es súper consistente en decir que a la medida que hay niños presentes en el hogar, va a haber internet y adopción de internet. ¿Por qué? Por la educación.
los padres colocan en Internet y en la educación como algo que va junto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tu hijo tiene que caminar 3, 4 kilómetros para llegar al colegio y después tiene una tarea, los papás nos decían, bueno, quiero que tenga Internet para poder hacer la tarea en la casa y no tenga que volver al colegio para hacerla, ¿ya? Entonces, el rol de la educación ha sido muy importante para poder tener acceso a Internet desde estas familias. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños pasan más tiempo utilizando esta tecnología, están más confiados y entonces ahí pasa que empiezan a tener mucha más experiencia de uso y empiezan como a enseñarle a los papás, ¿ya? Ahora, hay otro mito. Se cree que los niños, porque son niños, si uno les pasa un celular, saben al tiro utilizarlo. Sí, es verdad, pueden saber algunas cosas, pero es porque ellos tienen varias cosas a su favor. Por ejemplo, no tienen miedo de echar a perder, no tienen miedo de preguntar. Los niños quieren saber las últimas tendencias, quieren saber de TikTok, Instagram, porque sus amigos están ahí, ¿ya? Entonces, todo esto los va ayudando a tener como mucha más confianza con lo que es el uso de la tecnología. Versus los adultos, ¿ya? Los adultos que nos acercamos a esta tecnología como desde otra mirada y la ven un poco con más resquemor. Ahora, es súper interesante porque si algo que nosotros vimos es que las mujeres de zonas rurales, por ejemplo, son las que más utilizan Internet, ¿ya? No solamente por un tema de comunicación y de logística familiar, sino también, por ejemplo, para emprendimientos. Nosotros tenemos participantes que venden sushi, huevos, tienen temas de repostería y todo eso lo hacen gracias a poner sus publicaciones, no sé, en Instagram, a crearse grupos de WhatsApp con sus clientes y ha sido muy interesante ver cómo la mujer se empodera a través de esto usando el celular. ¿Y desde dónde acceden? Y ese también es un punto súper importante porque les he mencionado mucho el celular, porque efectivamente hoy en día mucho se ha accedido desde el celular más que desde el computador. Para ser bien justa, desde los últimos, no sé, 20 años en Chile, independiente del gobierno de turno, han habido políticas bastante consistentes sobre conexión a Internet en todo el territorio nacional. No solo desde el punto de vista de la educación, también desde el mundo agrícola, incluso desde la salud, se han hecho varias intervenciones para que las personas puedan acceder a distintos aparatos e incluso hacen intervenciones enseñándoles a usar el celular. Hace mucho tiempo atrás, tal como decía la Magdalena, también estaban los cibercafés, por ejemplo, ¿ya? Entonces las personas podían ir a, no sé, la junta de vecinos y aprendían también a usar el computador. ¿Qué es lo que pasa? Yo aprendí a usar el computador, después me iba a la casa y si no tenía un computador, perdía las habilidades. Entonces las personas podían haber hecho ese curso, pero eso no significaba que tuvieran las habilidades digitales. Con el celular cambió muchísimo, porque las barreras de entrada son mucho más bajas, los costos son más accesibles, el celular también es más amigable que el computador. Y eso trae una serie de oportunidades en tanto de comunicación, de entretención y también de educación como más informal, por ejemplo, acceder a tutoriales. ¿Tiene algunas desventajas? Sí, por ejemplo, que hay muchas cosas que desde un computador es mucho más fácil hacer. Por ejemplo, si yo quiero postular un trabajo, postular a algún fondo de ayuda, algo, de repente como que la interfaz de un celular no es tan simple, ¿ya? Entonces, también por eso nosotros como que nos interesa saber desde dónde las personas se están conectando. Respecto como de los resultados, yo les podría contar que lo que más hemos visto es cambio en las dinámicas familiares. Esta idea de me conecta pero me aísla, que es bien interesante porque ahí se puede notar mucho más. ¿Me conecto a un mundo que va mucho más allá de mi entorno geográfico? Sí, pero me aísla de mi entorno más inmediato también. Y como eso se ve más en niños y jóvenes, tenemos mucho y hemos recibido mucho la preocupación de profesores, de padres, como diciendo, bueno, ¿dónde está el límite de esto? ¿Ya? Como esta idea como de proteger esta infancia en una zona que ellos le llaman como, están más cuidados los niños, una zona como más buena. Entonces, por ejemplo, tenemos profesores que nos decían, pucha, los niños ya no quieren salir a jugar a la pelota, se quieren quedar jugando en línea en la sala de clase. O teníamos también un participante, un papá, que nos confesaba que le escondía el cargador a la hija porque pensaba que estaba mucho tiempo en el celular y no sabía cómo quitárselo. Entonces, todo este tipo como de disrupciones y también, como decirlo, como de ir a ajustes familiares es algo que ha sido bastante evidente. Ahora,
también nosotros hemos visto cómo las familias se acercan gracias al uso de Internet. Y esto no es tan obvio, porque en las localidades más pequeñas los colegios llegan hasta quinto, sexto básico, y eso significa que los niños se tienen que ir a internados desde muy temprana edad. Entonces nos decían los participantes, nuestros hijos se van. Y gracias a Facebook, gracias a WhatsApp, ellos podían estar conectados con sus hijos, y eso también era una fuerza súper importante para que sus padres aprendieran a utilizarlo. También nos tocó ver cómo se salvaban ciertos emprendimientos. Tenemos, por ejemplo, una persona que tenía cabañas en Puerto Fuy. Unas cabañas preciosas, pero no estaban en ningún portal de vacaciones, entonces nadie lo encontraba. Personas que tuvieron que aprender a aceptar transferencias electrónicas, por ejemplo, para que les pagaran, o ofrecer Wi-Fi a los pasajeros, que quizás suena muy obvio, pero hace 10 años atrás no lo era. Y ellos nos decían, pero ¿para qué la gente quiere Wi-Fi si tengo un lago precioso donde se pueden relajar? ¿Para qué vienen a usar acá el celular o el computador? Y era parte de la lógica y de toda esta idea como de emprendimientos que de alguna manera tienen como que mirar esto y ver si nos salvamos o no nos salvamos, ¿ya? Y bueno, y hay hitos en la historia, obviamente, que como que apuntan a ciertos fenómenos, y esto es algo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia. La pandemia y el cierre de los colegios ha sido como una prueba bastante inesperada para padres, para profesores y para alumnos. Y aquí quiero hacer una salvedad. En la zona rural, la escuela es una institución social tremendamente relevante. ¿Por qué? Los profesores son queridos, son respetados, ellos conocen a sus alumnos, ¿ya? Conocen a las familias detrás. Entonces la idea de no poder verlos o de estar separados, sobre todo en algunas partes con grandes distancias, fue bastante complejo. Ellos estaban preocupados, por ejemplo, por contener a sus alumnos, no solamente por entregar educación, sino que también decían, bueno, se les murió un familiar de coronavirus, el papá perdió el trabajo, no sabemos de nuestros alumnos. Y esto fue algo que fue muy recurrente, sobre todo en los últimos meses de investigación. Entonces, ¿qué se hace ahí? Sobre todo pensemos que estamos en muchas zonas donde el acceso a dispositivos es bastante precario, no existen muchos computadores y la señal depende del clima. Nada más frustrante que saber que tu señal de internet depende del viento, la nieve, la lluvia de ese día. No tienes muchas compañías por las cuales elegir, efectivamente tienes una, que es la que llega, y hay veces en que la antena que colocaron en la mitad del pueblo funciona. Pero si tú estás como en el lugar equivocado del cerro y no te llegó algo, efectivamente tienes que salir con el celular, con el computador a buscar señal. Entonces todo esto sea como le dicen por ahí la tormenta perfecta de como qué hacer ante eso. Y ahí quiero tomarme un segundo para hablar de los profesores rurales que efectivamente se han dedicado este último tiempo sobre todo a tratar de contener y de reencontrarse con sus alumnos, y la tecnología fue la forma de hacerlo. ¿Cómo? Con el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta tremendamente democratizadora en estas poblaciones, porque independiente de la calidad de la conexión, todos podían acceder a eso. Entonces lo que vimos es que la gente empezaba a tener grupos de WhatsApp entre profesores, directivos con profesores, padres con profesores, alumnos con sus profesores. Entonces se van creando estas ciertas comunidades de apoyo, de los videos, de pasarse ayuda, de también entregar materia. Y para eso uno dice, bueno, esa tecnología que a veces es tan resistida también puede traer muchas cosas buenas, sobre todo en tiempos tan complejos. Sin embargo, en algunas escuelas definitivamente tuvieron que prohibir intentar hacer las clases online. ¿Por qué? Porque efectivamente se vio que había alumnos y profesores también que con tal de cumplir se subían a los techos de las casas, se subían a los árboles, y era un riesgo que, por ejemplo, los directivos no estaban dispuestos a tomar. Entonces decidieron solamente seguir con las clases offline. Es decir, que los niños tienen que hacer guías que les llegan semanalmente a la casa, que los va a dejar una van de la municipalidad, y a la semana siguiente va a recibir la guía que supuestamente se hizo en la casa. Lo cual no es lo mejor, pero es lo que ellos decidieron, porque decían era mucho el riesgo de que la gente por salir a buscar señal les pasara algo, ¿ya? También vimos, por ejemplo, profesores que decidieron hacer clases a las 6 o 7 de la tarde. No es la mejor hora para hacer clases en cuarto básico, pero ¿qué es lo que pasaba? Me decían, mira, es la hora, es que está el papá en la casa y le puede prestar el celular al niño. Entonces, para tener mayor cantidad de niños conectados, lo que ellos hacían era hacer la clase más tarde. Y así se iban haciendo ajustes en la medida de lo posible, pero siempre ayudados por la tecnología.
Entonces, para cerrar, el mundo rural es una tremenda oportunidad para ver cómo los avances y los cambios tecnológicos se van dando en poblaciones que tienen muchas desventajas, muchas necesidades, pero también muchas oportunidades. Se ve esta idea de la necesidad de conexión, pero también se ve la idea del valor de la desconexión digital. El valorar en no estar siempre pegados a una pantalla. Es posible ver este cambio cultural y los desafíos que van enfrentando desde el punto de vista tecnológico. Acceso a señal, por ejemplo, acceso a dispositivos, las habilidades. Pero lo más importante, y creo que es parte de las cosas que nosotros hemos aprendido en estos años, es que el avance tecnológico pierde sentido si no va acompañado como de esta idea del avance social. Es decir, tenemos como la obligación de mirar a los usuarios. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Para qué quieren usar esta tecnología y apoyarlos desde ahí? Más que llegar y plantar la antena en la mitad del pueblo para que todos tengan acceso a Internet. Bueno, entender qué es lo que necesitan ellos, cosa que esta tecnología de alguna manera se inserte en su vida diaria. Y que si la desconexión va a estar presente, que sea una decisión de desconexión si es que eso es lo que se quiere. Pero que siempre esté la posibilidad de conexión y de una conexión, ojalá, bastante estable. Eso. Qué amorosa. Súper buena la charla. ¿Te gustó? Sí. Ay, qué Sí, bueno, vamos a continuar porque vamos a conversar. obvio. Pero vamos a continuar con nuestro segundo invitado, Sebastián Valenzuela. Él es profesor asociado y director de investigación de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se declara colocolino. Colocolino hasta la muerte. Y por estos días está a la espera de la sexta temporada de una serie que es fanático, The Expanse, La Expansión. Tiene un PhD en periodismo en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y seguramente lo hizo escuchando Genesis. La pregunta es, ¿qué es Genesis? ¿Phil Collins o Peter Gabriel? Peter Gabriel. Muy no bien. odio a Phil Collins, pero me gusta más con Peter Gabriel. A mí también. Muy bien. Muy Estamos bien. de acuerdo. Somos del equipo. Como el equipo Colo-Colo y el equipo Genesis Peter Gabriel. Ah, muy bien, me alegro. Oye, ¿qué tal si nos ilustras con tu charla? No, muchas gracias por esa presentación, Magdalena. Por favor, adelante. Y hoy día vamos a hablar de varias cosas, pero fundamentalmente vamos a hablar de una paradoja que vivimos. Porque, como decía Magdalena al principio, vivimos en un océano de información, pero nos cuesta mucho a veces informarnos. Como que mientras más información hay, a veces más desinformados estamos. Entonces vamos a estar hablando de la desinformación y también de qué rol juegan las redes sociales y las tecnologías. Finalmente ahí es donde también se experimenta mucho este tema de la desinformación. Ahora, cuando hablamos de desinformación también salen otros conceptos, ¿no? Como noticias falsas, incluso hace un par de años atrás se hablaba de que vivíamos en un mundo de posverdad, que siempre me pareció que era una exageración, porque la verdad que cuando uno tiene que pagar las cuentas a fin de mes, no hay posverdad, sino que hay una triste y dura realidad, que hay que una verdad, ¿no? Pero a lo que iba este concepto de posverdad es a la idea de que aparentemente en el pasado nos guiábamos por la evidencia, nos guiábamos por lo que estaba, por la información, y aparentemente hoy estamos tomando decisiones basadas no solo en la evidencia, pero también muchas veces en lo que nosotros sentimos o lo que nosotros creemos que existe, ¿ya? Y por ahí se hablaba de que a veces la verdad es un criterio, pero no necesariamente el más importante. Y cuando se empezó a hablar de esto, surgieron rápidamente voces de alarma. ¿Alarma por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros no nos basamos en la evidencia? ¿Qué pasa si nosotros nos basamos en lo que creemos que ocurre, pero que no está respaldado por nada, sino que simplemente por nuestra intuición o por lo que nos gustaría que fuera? Bueno, pasan problemas como lo que hemos visto en los últimos años con la pandemia. Cuando una persona cree que la enfermedad no es tan grave, no se va a cuidar de la forma en que quizás podría cuidarse. Cuando duda de las intenciones de un gobierno o de autoridades sanitarias o respecto a cuáles son las mejores medidas para evitar el COVID, vacunarse, por ejemplo, obviamente va a estar más dispuesta a correr riesgos, y esos riesgos lamentablemente pueden derivar, ¿no es cierto?, en problemas mayores. Pero no solo en el ámbito de la pandemia hemos vivido las consecuencias de la desinformación.
En el plano político, normalmente se plantea el caso, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Donald Trump el año 2016, lo que pasó en el referéndum en el Reino Unido, el famoso Brexit, también en Colombia cuando no se aprobó el acuerdo por la paz en su minuto, y todo esto se decía, esas son elecciones o resultados, consecuencias de la desinformación. Es difícil establecer cuánto rol jugó, pero claramente es un problema que nos preocupa, porque tiene consecuencias en la vida de las personas, ya sea en el plano de la salud, por ejemplo, pero también en el ámbito de la política, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de desinformación y decimos que es un problema grave, poca gente lo discute. El problema que tenemos es que es muy difícil ponerse de acuerdo qué es lo que es la desinformación, ¿ya? Y eso es normal que no nos pongamos de acuerdo porque mientras más estudiamos lo que es la desinformación, más nos damos cuenta que es un mundo súper complejo. Es complejo por varias razones, ¿ya? Y voy a tratar de explicar acá algunas de ellas. Entonces, primero es complejo porque es un problema que tiene múltiples dimensiones. ¿Dónde está la desinformación? A veces la desinformación es un meme, a veces la desinformación es un video que ha sido trucado, a veces la desinformación es una noticia que aparece en un medio de comunicación y que contiene rumores o conspiraciones, a veces es una página web, a veces es algo que se hace pasar por noticia, pero que no lo es, a veces es un mensaje por WhatsApp, a veces es un audio que hemos mandado contando que algo que pasó, que no ocurrió, y la gente lo toma, bueno, si esta persona que yo conozco es mi amigo, mi amiga, mi pariente, le creo. Es decir, tiene muchos formatos. Si eso fuera el único asunto, estaríamos como, bueno, no es tan grave. El problema es que además participan de la desinformación muchos actores. Uno podría decir las redes sociales, por supuesto, las redes sociales, vamos a estar hablando de ellas, son un actor importante en este problema de la desinformación, pero no son los únicos. También hay gobiernos, en el pasado y hoy también, hay gobiernos que deciden montar campañas de desinformación para conseguir algún tipo de objetivo, ya sea geopolítico o de otra especie. También somos nosotros. De hecho, una de las lecciones que uno saca cuando uno estudia desinformación es que todos nosotros potencialmente podemos ser agentes de desinformación. Y como decía el Chavo el Ocho, sin querer queriendo. A veces, incluso, y aquí es el tercer elemento que lo hace complejo, la intención ni siquiera está. Gran parte de la desinformación, por supuesto, a veces hay una intencionalidad, ¿no es cierto? Un objetivo comercial, hacerse popular, qué sé yo, producir un contenido viral. Pero muchas veces la desinformación se distribuye y la creemos porque no teníamos la intención, ¿no? Genuinamente queríamos informar y terminamos desinformando. Bueno, entonces como ustedes ven es un problema complejo. A esta complejidad súmenle otro elemento. Tampoco nosotros, quienes estudiamos el tema de la desinformación, particularmente desde la mirada de las comunicaciones, las ciencias sociales, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que es desinformación. Porque en el lenguaje cotidiano tendemos a decir, bueno, desinformación es lo que es mentira. Entonces está la verdad y está la mentira. Si eso fuera así de simple, uno podría crear un algoritmo y uno dijera, mira, tratemos de identificar aquello que es verdad y aquello que es mentira y listo. Pero el problema está en que esa dicotomía es falsa, en el sentido de que muchas veces la desinformación está compuesta por información. Miren que suena esto paradójico, pero ¿en qué sentido podría ser una información una desinformación? Cuando uno descontextualiza. Por ejemplo, cuando en una campaña política un candidato, por atacar a otro candidato, le saca al otro candidato una frase que dijo hace 10 o 15 años y la hace pasar como si fuera su pensamiento actual. Ese error, sacar algo de contexto, es desinformación. O, por ejemplo, cuando uno distribuye una media verdad. Agarra ciertos elementos que han ocurrido y los mezcla con un poco de fabricación o de engaño. Ahí también hay un problema, hay una desinformación. Muchas veces la desinformación también es una fabricación completa, pero como lo que quiero explicar es que hay distintos grados, ¿ya? Hay distintos grados de desinformación y como ustedes se darán cuenta, cuando hay distintos grados de verdad, no es llegar y crear un algoritmo que uno diga, mira, automáticamente lo va a detectar. Está en todas partes la desinformación. Bueno, dicho todo esto, suena como una suerte de apocalipsis, ¿no es cierto? De que estamos inundados, de que no hay nada que hacer, que aparentemente la tecnología va a ser incapaz y que estamos condenados, ¿no es cierto?, a vivir en una realidad paralela, una realidad desinformada. Bueno, afortunadamente, una cosa es definir que la desinformación es aquello que es engañoso o que es incorrecto o aquello que está descontextualizado, pero otra cosa es cuáles son las manifestaciones de esta desinformación.
una cosa es estar expuesto a desinformación y otra muy distinta es creer en desinformación. En Chile, nosotros en la Universidad Católica, después del estallido social y después durante la pandemia, hicimos un estudio donde hicimos un seguimiento a un grupo muy grande de usuarios de Internet, donde fuimos midiendo dos cosas. Primero, ¿cuánto conocen o están familiarizados con distintos rumores o desinformaciones que se han distribuido en redes sociales y que han aparecido también incluso en medios de comunicación? Y una de las cosas que uno se da cuenta es que la exposición es bastante alta, tanto en la época del estallido social como después cuando repetimos el estudio en la época del COVID-19. Mucha gente, por ejemplo, en la época de cuando recién partió la pandemia, había escuchado de que la vitamina C era un posible antídoto, un remedio contra el contagio o contra la posibilidad de poder contraer el COVID. Mucha gente. Entonces uno diría, oh, mucha gente conoce esto, entonces es víctima de la desinformación. No, porque cuando después medíamos, ¿cuánto usted cree en una escala de 1 a 5? Apenas un 16, menos de un 20% le asignaba algo de credibilidad a la posibilidad de que tomar vitamina C pudiera ayudar para evitar el contagio. Entonces, exposición aparentemente es bastante alta, y no solo en Chile, sino que en muchas partes, y quienes más consumen información por redes sociales más expuestos están, pero afortunadamente, y aquí es donde viene el vaso medio lleno, el nivel de credibilidad de esa desinformación es mucho menor. Entonces, siempre es importante distinguir entre el volumen de desinformación que vemos como el volumen de credibilidad. Y afortunadamente somos bastante escépticos, y particularmente en Chile somos bien escépticos de todo tipo de contenido. Entonces, en general, el porcentaje de gente que está expuesto, o sea, que cree, que es víctima, podríamos decirle, de desinformación, es bastante pequeño. Ahora, evidentemente, estar expuesto es algo malo, sí, pero mucho peor es creer que algo que no es, ¿ya? Entonces, hay que concentrarse en esta discusión. ¿Quiénes son, aún siendo minoritarios, ese porcentaje de gente que es víctima de la desinformación? ¿Ya? Y aquí, probablemente una de las lecciones que uno saca mientras más uno estudia este tema es que no existe un perfil. No existe, a mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿pero qué tipo de persona es la más víctima de desinformación? Entonces, siempre esa pregunta viene con una intuición. Debe ser la gente que tiene determinado nivel de educación, o debe ser gente que tiene determinada visión de mundo, ideología, o debe ser gente que siempre hay una suerte como de imagen de que un tipo de persona aparentemente sería más probable que crea en cosas que no son que otra. Bueno, lo que más se muestra la evidencia es que eso no es así. Y no es así porque la desinformación depende del contexto y depende también de la temática. Nosotros con nuestro estudio, por ejemplo, medíamos que la gente que más estaba desinformada, por ejemplo, en asuntos políticos en la época del estallido, en noviembre, diciembre del 2019, no era la misma que cuando después estábamos en la mitad de la pandemia, el año 2021, estaba desinformada. Era la misma personas que nosotros estábamos evaluando. Las personas que estaban desinformadas de un tema o de otro cambiaban radicalmente. En un caso eran la gente mayor de edad, en otro caso era la gente joven, en un caso era la gente que tenía determinado nivel educativo y en otro caso era otro. Entonces, la conclusión que uno saca de esto es que potencialmente todos nosotros, según la temática, según el contexto, podemos ser víctimas de la desinformación. Entonces, no hay un perfil específico, ¿ya? Y eso, de nuevo, hace que sea un poco complejo tocar este tema, ¿ya? Ahora, afortunadamente, la investigación ha avanzado mucho en este tema en los últimos años, y hemos ido en ciencias sociales y en ciencias de la comunicación aprendiendo a tratar de entender cuáles son aquellos contextos, dado que todo el mundo puede ser víctima de desinformación, cuáles son los contextos donde aumenta la probabilidad de que la desinformación, esta información engañosa o incorrecta, pero que en el fondo contradice la mejor evidencia disponible, cuándo esto puede ser más factible que ocurra. Y hay dos situaciones particulares que aumentan la probabilidad de caer en la desinformación. Primero que todo, cuando ocurren eventos altamente inusuales. Y Chile, en los últimos años, es un ejemplo de laboratorio. Tenemos un estallido social, tenemos una pandemia, tenemos una crisis económica. Es decir, todo lo que es crisis, algo inesperado, aumenta la necesidad de desinformación. Y voy a explicar en un minuto por qué. Y el segundo caso, o el segundo contexto, es cuando ocurren eventos personalmente altamente negativos, cuando hemos vivido una pequeña catástrofe personal también. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? ¿Por qué los hechos inusuales aumenta la necesidad por desinformación? Porque el ser humano evolutivamente está diseñado
para poder entender las causas y sus efectos de las cosas que nos ocurren. Todos queremos evitar sufrir catástrofes, ya sea nacionales o internacionales o personales. En la medida en que nosotros entendemos cuáles son las causas de esas pequeñas catástrofes o esas grandes catástrofes, disminuye, ¿no es cierto?, la probabilidad de que repitamos y volvamos a sufrirla. Entonces, nosotros, piensen, estamos diseñados para este proceso de causas y efectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros logramos comprender las causas de algo, estamos en una situación más tranquila, volvemos a una suerte de equilibrio. Cuando ocurre algo, una amenaza muy grande y un daño, estamos en un pequeño gran desequilibrio y tenemos que tratar de restablecer ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las explicaciones de por qué pasan las cosas, las causas y los efectos, una explicación es por qué una cosa pasó, es una forma que nosotros tenemos como personas de poder alcanzar ese equilibrio que hemos perdido. Pero a veces pasa que no tenemos una buena explicación. ¿Por qué surgió el coronavirus en China? ¿Por qué se perdió el Teniente Bello? ¿Por qué se quemaron 50 y tantos estaciones de metro en el estallido? Todos tenemos distintas explicaciones, pero hasta el día de hoy, para ninguna de esas tres preguntas, hay una respuesta, un consenso total y absoluto de quiénes son los actores o cuáles son las causas que explican cada una de estas cosas. Sabemos ciertas pistas, ¿no? Es distinto, por ejemplo, al caso de si la Tierra es plana o redonda. Eso está bastante establecido. Pese a que existen terraplanistas, sabemos de que la Tierra, toda la evidencia disponible, indica que es un planeta bastante, ¿no es cierto?, redondo. Lo que ocurre entonces es que el ser humano lo que necesita es construir modelos mentales que de alguna u otra forma son completos. ¿En qué sentido? Ocurre algo y necesitamos explicarlo. Cuando tenemos esa explicación, estamos tranquilos. Hemos logrado tener un modelo mental completo. El problema está en que cuando a veces no hay una explicación veraz o que nos convenza mucho, vamos a tener un pequeño vacío. Y la mente humana odia esos vacíos. Y entonces ahí se abre una gran ventana para que la desinformación cumpla ese rol de ayudarnos a explicar mejor por qué están pasando las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? La desinformación, lo que estoy diciendo, cumple una función. Muchas veces somos víctimas de la desinformación porque nos ayuda a poder enfrentar estas pequeñas o grandes catástrofes, estas grandes incertidumbres que a veces nosotros tenemos. Ahora, en el ideal, esa explicación, ese vacío que se nos ha generado por vivir esta catástrofe, lo llenamos con buena información. Ese es el ideal. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos cognitivos o incluso socioeconómicos, no tenemos la educación o no tenemos las ganas de ir a buscar esa mejor evidencia o esa mejor explicación sustentada en evidencia. ¿Qué es lo que entonces hacemos? Usamos atajos mentales. Estos atajos mentales nos permiten no terminar reventados al final del día después de tomar muchas decisiones. Los atajos mentales son formas en que el ser humano ha ido desarrollando para poder cumplir un montón de tareas sin gastar tanto recurso, ¿no es cierto?, en cada una de ellas. ¿Cuáles son estos atajos? Por ejemplo, un atajo clásico es decir, a ver, esto que está pasando ahora, que representa una incertidumbre, una amenaza, algo que me genera una duda, ¿cuánto se parece a aquello que ha pasado en el pasado? Entonces usamos el viejo y clásico recurso del conocimiento previo. Mira, acá en Chile, cada vez que hay un pequeño temblor o un terremoto, si no es grado 8, no se va a caer ningún edificio. Entonces cuando hay un terremoto, a los chilenos no les pasa mucho porque estamos acostumbrados. Sabemos de que los sismos no destruyen los edificios. Obviamente los extranjeros no viven eso. Pero el efecto conocimiento previo es una forma de nosotros de poder hacer sentido. Otras veces no tenemos ese conocimiento previo y ¿qué es lo que hacemos? Descansamos en nuestra creencia. Mira, esto que está pasando, ¿cómo se puede explicar mejor? Bueno, se explica porque esto calza con mi visión de mundo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una animadversión contra un país determinado por mi visión ideológica, por ejemplo, y ocurre una cosa como el coronavirus, es más probable que yo diga, mira, esto del coronavirus es consecuencia de este país que a mí no me gusta, que lo está haciendo por algún interés. Es decir, uso mis propios sesgos ideológicos, políticos, otra especie, para determinar cualquier cosa de lo que está ocurriendo que quiero tratar de entender. Otras veces no tenemos ni ideas previas ni conocimiento previo y lo que hacemos es descansar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mira, no sé por qué está pasando esto, voy a ir a mi amigo, mi experto, mi pariente, etcétera, una persona en la que yo descanse, que me diga por qué están pasando las cosas. Así como cuando uno está enfermo y va donde el doctor para que el doctor o doctora te diga por qué está pasando determinada cosa, esto es lo mismo. Bueno, si ustedes se fijan,
Todos estos atajos son muy útiles, pero son útiles cuando todos ellos están basados en evidencia, porque cuando están basados en evidencia estamos informados. Entonces, si yo no sé la información y voy a donde una fuente experta, está todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Cuando nuestros sesgos, cuando nuestro conocimiento previo o cuando nuestros círculos cercanos están equivocados y te plantean algo que no está sustentado en evidencia. Por eso es que la desinformación muchas veces se cuela por nuestros WhatsApp, se cuela cuando nosotros conversamos con un amigo y este amigo o amiga está convencido de una realidad paralela y tanto te insiste que te termina convenciendo. No porque tú realmente creas necesariamente lo que te está diciendo, sino porque tú confías en ese amigo o amiga y es tanto como tú confías que luego extrapola y dice, bueno, por algo será. Él probablemente o ella algo tendrá, ¿no es cierto?, de razón. Entonces, dicho todo esto, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Bueno, lo primero es tener conciencia de estos sesgos. En la medida en que somos más conscientes de estos sesgos, es más difícil que seamos víctimas, ¿no es cierto?, de nuestra propia arquitectura mental para poder caer en desinformación. Pero eso, obviamente, es una parte. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte tiene que ver con corregir, alzar la voz. Muchos de nosotros, a veces nos damos cuenta que otros a nuestro alrededor están desinformando. Clásico es el ejemplo del rumor que llegó por WhatsApp, ya sea con el tema delincuencia, con el tema medicina alternativa. Y nos cuesta a veces corregir. ¿Por qué? Porque no queremos pelear, porque nos cae bien. Pero es súper importante porque hay mucha evidencia que demuestra que la corrección social determina y funciona muy bien a la hora de corregir las personas. Si alguno de ustedes ha entrado en estas correcciones, se dará cuenta que a pesar de que a veces puede ser un poquito friccionada esa conversación, oye, esto no es así, a ver, dime, eventualmente las personas, todas en general y particularmente con nuestros círculos cercanos, queremos pasarlo bien y queremos llevarnos bien. Entonces es súper importante alzar la voz. Segundo, hay que saber hacerlo. Uno no basta con decir, oye, esto es falso, porque eso... Imagínense, si ustedes dicen esto es falso, le están generando un vacío mental a la otra persona. Si esto es falso, ¿qué es lo que lo explica? Si ustedes no proveen esa explicación veraz, persuasiva, alternativa, esa otra persona te va a decir, no estoy de acuerdo contigo y va a seguir pensando lo mismo. O se le va a olvidar lo que le dijiste. Lo importante entonces es ser súper sensible también y entender las motivaciones. Miren, nadie quiere ser desinformado o una persona que desinforma porque se le ocurrió. Todos nosotros, en general, tratamos de, ¿no es cierto?, llevarnos bien con el resto y sobre todo hacer el bien al resto. Y entonces en ese sentido tenemos que ser súper sensibles cuando corregimos a otro de cómo hacerlo, ¿ya? Entender sus motivaciones. ¿Por qué esta persona cree que las vacunas contra la rubiola, contra las paperas, generan autismo? ¿Ah? ¿O por qué cree esta persona me está diciendo de que un tratamiento X, ¿no es cierto?, no validado por la ciencia, sirve para curar determinada enfermedad? ¿De dónde viene? En la medida en que uno entiende esas motivaciones, es más posible que podamos tener una conversación en torno a lo que es verdad y lo que no es verdad, o la información y la desinformación, que sea más productiva, ¿ya? Ahora, evidentemente, a veces no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la otra persona no quiere ser corregida. Entonces, también hay que entender de que no todas las batallas se pueden dar. Hay ciertos temas, a mí me parece que es más importante alzar la voz. Cuando está en riesgo la salud de una persona o la vida o algo que nos importa en el mundo de lo político. Evidentemente una persona, por ejemplo, que cree que la Tierra es plana, fuera de quedar en ridículo, no le hace daño a nadie. Estar haciendo o gastando neuronas y paciencia, ¿no es cierto?, y conversaciones con alguien para hacerle cambiar la idea de que la Tierra es plana o no es plana, no es muy productivo. Ahora, todo esto que yo he dicho, aparentemente suena como que la responsabilidad del combate a la desinformación tiene que ver con lo que hace uno. Yo creo que eso es muy importante, pero claramente es insuficiente. ¿Ah? Aquí también las redes sociales, las plataformas tienen mucha responsabilidad. Da la impresión a veces que las redes sociales, ¿no es cierto?, lo que básicamente son es una caja de resonancia de desinformación. ¿Han ido haciendo algo más ahora? Sí, han ido corrigiendo. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que hay ciertos límites para poder reenviar cosas por WhatsApp. Ese tipo de cosas tienen que hacerlo más. Es difícil porque hay un interés económico muchas veces de no hacerlo, dado que la desinformación, como dice el dicho, no dejemos que la verdad arruine una buena historia. Bueno, muchas veces la desinformación es una muy buena historia. Entonces, en ese sentido hay un problema a veces que las redes sociales no controlan la desinformación porque tiene un costo en el nivel de engagement que puede tener. Pero ahí hay un rol. Y el otro rol importante... ¿En el nivel de qué? Es... ¿Cómo? En el nivel de... Dijiste una palabra rara. ¿Engagement? Sí. En el nivel de engagement, en el nivel de participación de los usuarios en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente también hay un rol tanto de los gobiernos como de
los científicos, los gobiernos, en el sentido no de regular este tema con una ley, así prohibamos las noticias falsas, porque normalmente eso ha sido usado para coartar la libertad de expresión, sino principalmente en incentivar la educación o el alfabetismo digital medial. Es importante que así como a los niños se les enseña en los colegios educación cívica, también se les enseñe educación digital y educación de contenido, cómo distinguir las buenas fuentes de otras. Y también apoyando la investigación. Piensen que todo esto que yo he hablado está basado fundamentalmente en conocimientos que se han ido desarrollando en los últimos años. No porque yo sea una persona muy moderna, sino porque hasta hace 10 o 15 años nadie tocaba mucho estos temas porque no había mucha investigación, porque no había incentivo. Entonces eso también es súper importante. Y finalmente también los propios científicos que más tenemos que investigar sobre este tema porque todavía nos falta mucho por conocer. Seco. Sí, qué bien articulada tu charla. Muy bien. Oye, yo me quedo con al tiro me da una sensación como de una condición emocional, una disposición emocional hacia el contenido que voy a recibir. O sea, si estoy enojada y me llega el cagüín de esta bruja maldita. ¿Reenviar? Por ejemplo, ¿cachai? Si ese político me cae mal y hace una chanchá o hay sospecha, miren, ¿vieron qué? O le encontraste el tuit perdido. Claro, hay una predisposición a creer lo que uno quiere creer. Y hay y otra cosa que también me parece que es súper loca, que ha estado pasando en los últimos años, una subida de nivel de desconfianza de la población. O sea, ya pierdo confianza en las autoridades. Y no solamente empiezo a desconfiar de las fuentes y de las medidas públicas, sino que además empiezo a desarrollar teorías conspiranoia. Pero porque tienen las teorías conspirativas, lo que yo explico es que cumplen una función, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces uno puede ponerse, y sobre todo los que trabajan en la academia, como, eso es un error. Pero el problema es no entender que las teorías conspiranoicas tienen una función, permiten explicar lo que nos cuesta explicar. Y lo que no está dicho. Está súper heavy. ¿Tú en el universo rural percibes esta misma desconfianza y esta misma o no? O sea, no sé, no podría hablar de un tema en específico, pero efectivamente hay muchas más brechas para poder acceder a cierta información y hay mucha desinformación, sobre todo con las cosas que son muy nuevas. Ya un poco lo que yo contaba de la antena, que la antena aparece de la noche a la mañana y hay muchos rumores alrededor de eso. Bueno, cuando las cosas son muy nuevas, pasa un poco lo que contaba Sebastián en su charla, que es terreno fértil para este tipo como más de rumores, de que yo escuché, que yo vi, más allá de la fuente. Y hay menos posibilidades de ir a la fuente. Porque efectivamente, ¿qué es la fuente? Porque lamentablemente, y aquí, qué pena, pero los medios de comunicación están tan como en entredicho que tampoco pueden venir como a salvarnos, como a decir, mira, claro, la verdad. Claro, entonces, los medios de comunicación está peludo. Entonces, estás poniendo todo el poder de encontrar esa información en la misma persona, en el mismo usuario, y eso ya es complejo, porque no todos tienen el tiempo, la habilidad, no todos tienen la posibilidad de acceder a estas cosas y poder empezar a sopesar, mira, esto es verdad. Entonces un poco pasa lo que dice Sebastián, te confías mucho de tu entorno y tu entorno va determinando qué tan informado o desinformado estás. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros hemos sido educados en general con mucha certeza, en el sentido de existe lo bueno y lo malo, existe la información, la verdad y la mentira. Y yo creo que ese es el gran problema. Los científicos tienden, y los académicos, a como conviven en círculos sociales donde hay tanto el tema de la evidencia, claro, están convencidos de que todo el mundo puede acceder a eso. Y se olvidan de una parte, hay una parte afectiva en esta cuestión, súper importante. Cuando la gente tiene miedo, es súper entendible que lo primero que diga es, a ver, espérate, la información no la voy a tomar solamente porque me la está dando tú, porque es un paper académico o porque lo hizo una autoridad. Yo necesito procesar esto porque necesito encajarlo dentro de lo que yo sé. Entonces voy a descansar en las personas que yo tengo. Lo que contaba Isabel, de cuando llega una antena, puede ser 6 años atrás, y se tapa, la primera reacción de mucha gente, los expertos, es como, qué ridículo, qué gente más ignorante y todo. Cuando en realidad lo que hay detrás es una preocupación de esas personas por lo que está pasando en esa comunidad. Lo que ellos ven es un elemento foráneo, nadie le explica por qué llegó eso ahí, y dicen, esto puede provocar un daño y lo vamos a cubrir porque no quiero. La gente lo que quiere es no hacer daño. No, en el fondo, aceptar o no aceptar los cambios porque simplemente te dijeron que tenían que hacer. Entonces, eso cuesta mucho y yo creo que ahí donde hay un tema. Tú dices, a veces el microondas puede haber sido, era bueno, después era malo. Bueno, es que el problema es que
la evidencia también cambia. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que no existen estas verdades absolutas y que hay que estar actualizándose. Miren, termino. Lo del coronavirus, ¿se acuerdan que al principio se discutía si había que usar mascarilla o no? Esto nos parece como pretérito, pero ¿se acuerdan en marzo del año 2020 que todavía era duda y en Estados Unidos era un mandato, pero después se dijo, no, mira, solo si tú tienes síntomas, porque esto no vaya a ser que te estás ocupando el material para el personal médico. Claro. Y después ahora, no, es un hecho. Después se decía, mira, ¿el virus cómo viaja? No, son gotitas del aire. No, aéreo. No era aéreo. Ahora, es que las mascarillas contaminan. Si estás mucho rato respirando el aire de la mascarilla, entonces puede ser dañino. Es cambiante y hay que aceptarlo, porque lamentablemente así funcionamos, pero no estamos bien educados. Como que me da la impresión que en los colegios nosotros nos educan como, esto es así y te va y aquí está el conocimiento inmutable. Era así, pues, Sebastián. Cuando nosotros estudiamos, habían verdades mucho más establecidas, porque claro, ya estaban escritas en libros. Hoy en día estamos en términos como ya digitales, en que en verdad la evidencia va avanzando, la tecnología va avanzando, el progreso y también el reconocer cuáles son, que las cosas efectivamente no son blanco y negro. Entonces yo creo que también es parte también del progreso, como aprender cómo a vivir con esa como poca certeza que tenemos. Claro, es como que la evidencia tiene también una fecha de término y esto a veces se malinterpreta como relativismo, como, bueno, es que lo que están diciendo es que no todo da lo mismo. Lo que estamos diciendo es que lo que se sabe en un minuto después puede ir cambiando. Miren, yo siempre digo, hasta el siglo XV, antes de Copérnico y Galileo, la desinformación hubiera sido plantear de que todo gira en torno al Sol. En el fondo, el universo de Ptolomeo, el siglo II o III después de Cristo, planteó de que, mira, si uno mira, el Sol aparece por aquí, se pone por acá, las estrellas parten aquí en la noche. Lo lógico entonces es que todo gira alrededor de la Tierra. Sí, esa es la mejor evidencia disponible, las observaciones calzan y todo. Hasta que después llegó primero Copérnico, que medía y dijo, no calza esta cuestión. Y después ya, literalmente, con observación astronómica, Galileo miró con los telescopios y dijo, efectivamente, primero hay unas lunas que giran en torno a Júpiter, o sea, no todo gira en torno a la Tierra, y después ya calzaba de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y en ese minuto la mejor evidencia disponible cambió. Y de pasar a ser un mundo centrado, en el fondo, todo gira alrededor de la Tierra, ahora todo gira alrededor del Sol. ¿Y qué es lo que es información hoy? Decir eso. ¿Qué es lo que es desinformación? Plantear de que todo gira en torno a la Tierra. Pero eso cambió. Alguien podría decir, en el siglo III estaban desinformados. Con el criterio de hoy, sí. Pero entonces eso es lo que yo quiero que digo que es importante entender esa, pero hay que educarse en esta cuestión, porque no es fácil. Lo más fácil es asirse a existe una verdad granítica, así como un monumento, y el resto es mentira. Entonces también con la desinformación, por ejemplo, pasa esto, porque la gente dice, ahora todo es fake news. Entonces un medio es fake. Tampoco. El medio periodístico, con todos sus errores, no va a ser evidencia mucho más que una persona que escribe un blog de opinión en cualquier parte. Ahora, hay gente que dice, no, ya todo da lo mismo. Mi única verdad es la mía. Bueno, ese también es otro problema y por eso también más desinformación. Pero los medios también tienen una responsabilidad social, que es distinto que la persona que escribe el blog. Y por eso también estamos nosotros apostando que efectivamente los medios salgan de la crisis de credibilidad en la que se encuentran para que puedan dar esas certezas quizás que hoy en día necesitamos tanto, yo creo. Vamos a ir con las preguntas del público para poder incorporarlos en nuestra conversa. Hola, mi nombre es Sol Park y tengo una duda. A raíz del bloqueo de la cuenta de Twitter de Donald Trump, me gustaría preguntar si son efectivas las medidas que toman las plataformas digitales al momento de controlar los mensajes que publican sus usuarios. Gracias. En el caso particular que pregunta, sí, efectivamente, cuando tanto Twitter como Facebook decidieron quitarle el megáfono, por decirlo así, a Donald Trump, los discursos en torno a Trump, el discurso de Trump más xenófobo, más divisivo, lo que ustedes quieran ponerle, efectivamente se redujo. O sea, y te muestra el poder que tienen las plataformas de poder amplificar ciertas voces o de acallarlas. Pero también genera una duda, y esto es un tema que está siendo súper debatido en comunicaciones, en torno a la libertad de expresión. Es decir, estos son empresas privadas, no son servicios públicos, no es como este canal, ¿no? Responden a unos accionistas y sin embargo cumplen una función social las plataformas. ¿Qué haríamos nosotros sin WhatsApp o sin Instagram? Y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de un servicio que es privado, pero que es público, pero que tiene una misión, pero que una misión que no puede ser determinada como por ejemplo la televisión o la radio, que uno puede decir por último el Estado, al garantizar el espectro radioeléctrico puede exigirte un par de cosas? No pasa eso con las redes sociales. Entonces, sí, de medidas como acallar a ciertos líderes que son
por un grueso, digamos, de la humanidad considerados como negativos, podríamos decir, es algo bueno, pero también te genera la duda. ¿Y qué pasa si el día de mañana estas empresas cambian de dueño y se les ocurre, por ejemplo, de que el racismo, la xenofobia, luchar contra las minorías sexuales es algo válido? Es un tema, es un temazo y no está resuelto porque toca muchos intereses. Así que la censura, yo siempre creo al final del día, es un recurso es un último recurso. Yo creo que mucho más importante sería, antes de llegar a ese límite, poder discutir otras cosas, como por ejemplo, cuánto los líderes que se están siendo elegidos, respetan el orden democrático, cuánto las personas pueden elegir, poder procesar los mensajes de estos líderes y no ser víctimas de ellos. Entonces, no sé, hay como un tema que yo creo que supera el ámbito tecnológico, las comunicaciones, pero claramente es un temazo, es un temazo. Podemos aplaudir una cosa, pero después estar lamentándolo si las plataformas empiezan a censurar voces que no... Que disidentes, claro. Exacto. Sí, vamos con la otra pregunta, ese es un temón, ¿verdad? Hola Isabel, mi nombre es Bárbara y quería saber si esto de la brecha digital en las zonas rurales tiene algún efecto en la participación de las personas cuando se discuten, por ejemplo, temas de interés social en redes sociales. Bueno, gracias Bárbara por la pregunta, súper interesante. Ese también es todo un tema que nosotros estamos viendo, porque claro, nosotros dentro de la investigación siempre llegamos como atrás, ¿verdad? O sea, como que estamos recién viendo cómo son estos cambios una vez que se incorpora la tecnología. Y la participación es un tremendo tema, porque efectivamente hay un tema primero de acceso. Si es que tu señal es inestable, ¿a qué vas a acceder? ¿Cuándo vas a acceder? ¿En qué minuto puedes entrar al debate? ¿Cómo puedes seguir ese debate? ¿Ya? Y lo que estamos viendo ahora, el debate va cambiando, la contingencia va cambiando tanto, entonces efectivamente, si bien nosotras no estudiamos ese tema como en particular, sí hemos visto que en términos de participación, yo creo que hay mucho que avanzar desde el punto de vista de las zonas rurales, o sea, de las personas que puedan como hacer valer su voz. Y bueno, lo otro que hemos visto, que aquí ya Sebastián es más experto, es que en estos debates generalmente hay más polarización. O sea, más allá de poder como contar tu historia o de encontrar tu propia voz, tienes que sumarte a uno de los extremos, porque es básicamente la dinámica que estamos viviendo, no sé, hoy en día yo encuentro en todo lo que son las redes sociales. Oye, pero después, tengo una pregunta. Se me ocurre que después de los movimientos sociales y todo el llamado, no sé si estallido es la mejor palabra, pero bueno. Revuelta, un movimiento, despertar social, ponle el nombre que queráis. Tú percibes que, porque como tú estuviste investigando el tema de la pandemia en las aulas, ¿verdad? Sí. Que justo después del estallido. Entonces, ¿tú pudiste percibir, medir, ver algún tipo de despertar organizacional, digamos, dentro de las comunidades? Como que la gente, como tú dijiste que las mujeres ocupaban más WhatsApp, más redes sociales que las otras, ¿pudo haber algún tipo de...? Mira, no sé si directamente, pero lo que sí pude ver es que hay mucha más conciencia de la desigualdad. ¿Ya? O sea, hay mucha más conciencia de nosotros venimos como después, como que esta sensación de siempre nos dejan para el final. Nosotros el campo. Las personas de las zonas rurales. Y me lo decían mucho también los profesores, me decían, sentimos como que se hacen política pública pensando como si lo urbano y lo rural fuéramos todos lo mismo. Claro. ¿Ya? Y como que hablan de los alumnos y de los profesores sin hacer estas distinciones de las necesidades, de las carencias o de las diferencias. Y ese discurso tal vez más empoderado por parte de los participantes, yo creo que sin duda es resultado de un proceso social en el cual hay más conciencia de todas las inequidades que se están viviendo. Entonces yo te diría que si bien no es directo, sí hay una especie como de efecto en términos como del discurso y de la conciencia de la necesidad de que todos tenemos derecho y que efectivamente desde el punto de vista de las zonas rurales y este último tiempo desde el punto de vista de la educación es necesario que se hagan políticas que sean adecuadas a las realidades que ellos viven y que no son las mismas que en sectores mucho más privilegiados como los urbanos, sobre todo en términos de conexión. Oye, encuentro súper bueno el tema, da para N, pero tenemos que terminar acá por temas de horario. Así que los invito a despedirse conmigo. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Los esperamos en el próximo capítulo, en nuestra Noche Nerd en NTV. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias.